Bien, entonces, antes de operar con este script número 10, primero vamos a crearnos un archivo .py que va a ser un módulo para poder importarlo por acá. Entonces, fíjate, vamos a crearnos un script .py, un archivo .py que se llame figuras.py. Está al mismo nivel que todas las demás, nomás que no le pusimos nombre. Le puse figuras. Entonces me lo voy a copiar por acá. Y como te dije en su momento, un módulo de Python pues no es más que un file que contiene código reusable, por ejemplo, funciones. Entonces, vamos a crearnos este archivo .py para trabajar con figuras, para calcular el área, por ejemplo, de cuadrados, etc. Entonces aquí, fíjate, vamos a crearnos un módulo. Ya no lo creamos y vamos a crear, por ejemplo, una función que calcule el área de un cuadrado. Vamos a ponerle acá. Fíjate, vamos a hacer una función que calcule el área de un cuadrado. Por eso le puse figuras. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Pues es lado por lado. Entonces, pues, pum, calculamos el área. Y aquí, pues, retornamos el resultado. Ahí está cómo calcular el área de un cuadrado. Nos copiamos esto mismo. Y ahora nos creamos otra para calcular el área de un rectángulo. Para calcular el área de un rectángulo, pues es base por altura. O, sí, base por altura. Y pues obviamente retornamos el resultado. Entonces aquí son códigos extremadamente fáciles, pero simplemente es para que te lleves el concepto. Aquí nada me costaría con hacer un código extremadamente complejo, pero no tiene el caso para lo que es la única finalidad. En este caso importar, cómo importar un módulo. Entonces pues pum, aquí ya nos quedamos nuestras figuras y vamos a pasar a proceder cómo importar un módulo de Python. Y luego dice lo siguiente. La primera forma de importar un módulo es usando la import statements. La sintaxis que te mostré por aquí muestra que tienes la opción de especificar un namespace cuando usas esta sentencia import. Es decir, la primera forma, por decirlo básica, es usar meramente import. Ya después vamos a ver cómo le puedes poner más cosas. Entonces, dice por acá. Dice, un namespace es solo un área en la main memory que contiene un módulo. Por defecto, la sentencia import importa un módulo en un namespace que tiene el mismo nombre como se llama el módulo que se está importando. Entonces, ya a estas alturas, si tú eres curioso, que deberías, y que también yo debería decírtelo, una forma fácil de definir namespace, como te digo, ya en su momento vamos a ver muchos detalles acerca de namespace, no te preocupes, aquí solamente te lo voy a resumir. Un namespace, pues tú lo puedes ver como un área en la main memory, es decir, como un área. Sabemos que las variables se guardan en memoria. Entonces, pues, un namespace pues también viene siendo un área en la memoria que contiene un módulo, es decir, los componentes de un módulo, por ejemplo, una función, una variable, el código de un módulo, perdón, el código de un módulo se va a guardar en un área de la memoria. Entonces, pues, esa área va a ser lo que contiene un módulo. Entonces, pues es básicamente un namespace es eso. Es un área en la memory, un área en el memory que contiene un
módulo, es decir, lo que contiene un módulo. Un módulo tiene asociado un namespace. Entonces vamos a ponerle por acá. A un módulo le corresponde un namespace. Y luego lo otro que te dije. Esto te lo tengo que documentar por acá. Dice, por defecto, la sentencia import, esta que tenemos por acá, importa un módulo en un namespace que tiene el nombre como se llama el módulo que se está importando. Es decir, un módulo tiene asociado un namespace, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo se llama ese namespace, esa área de memoria? Pues se va a llamar igual como se llama el módulo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a pasar a importar este módulo figuras. ¿Qué nos dice la sintaxis? Import. ¿Cómo se llama nuestro módulo que queremos importar? Pues se llama figuras. Y ya no le ponemos .py. Fíjate cómo aquí Visual Studio Code pues nos ayuda. Fíjate cómo ahí dice figuras. Señal de que vamos muy bien. Si nos recomienda aquí figuras, quiere decir que vamos por buen camino. Quiere decir que es alcanzable. Entonces aquí, pum, ya importamos figuras. Fíjate cómo nos lo pone con una opacidad más clarita, porque significa que no la hemos usado. Entonces aquí viene por acá, vamos a poner el comentario. Dice, aquí el módulo es importado en el namespace figuras. Entonces, para llamar a una función en este namespace, vamos a codificar el nombre del namespace, que como te dije es el mismo que se llama el módulo, como se llama el módulo, un punto y el nombre de la función que quieras llamar. Fíjate, esto que tenemos por acá. Lo voy a volver a leer. Dice, aquí el módulo, figuras, es importado en el namespace figuras. Es decir, pues aquí cuando tú llamas, importas a figuras, se sigue conservando en el namespace figuras. Lo que te decía, un módulo tiene asociado un namespace. Entonces, cuando tú importas aquí figuras, si lo estás importando en este caso, en este file número 10, pero sigue estando, por decirlo de alguna manera, en su namespace propio, que se llama figuras, como se llama el módulo en sí mismo. Aquí es donde viene lo confuso, pero no te preocupes. Son términos que se usan indistintamente y te vas a ir acostumbrando. Entonces aquí, si bien es cierto, estamos importando el módulo figuras dentro de 10, dentro de este archivo, pero se sigue conservando en el namespace figuras. Dice entonces, para llamar una función en este namespace, es decir, el namespace figuras, vamos a ponerle por acá, codificas el nombre del namespace, que es el mismo como se llama el módulo. ¿Qué módulo estamos importando? Pues figuras. Entonces su correspondiente namespace es como se llama el módulo, figuras. Entonces para llamar una función o cualquier código que tenga ese módulo, pues codificas el nombre del namespace, en este caso figuras, un punto y el nombre de la función o componente que quieras llamar. Aquí entiéndase por componente ya sea una función o una variable local. Entonces, fíjate, para que entiendas que no está directamente ya importado, vamos a verlo. Vamos a ponerle aquí una variable.
Y fíjate cómo nos da un error. Dice, el name, aquí en name, entiéndase por variable, la variable name, calcular área cuadrado, o más bien el identificador calcular área cuadrado, siendo más exactos. El identificador calcular área cuadrado no está definido. Y tú miras, hey, pero ya lo estamos importando. Fíjate cómo ya estamos importando figuras. ¿Por qué no me encuentra calcular cuadrado si efectivamente se llama calcular cuadrado? Es más, nos lo vamos a copiar. Nos lo vamos a pegar para que veas que no es error de dedo, sino que nos dice, hey, pues el identificador calcular área no está definido. Pero aquí pues es algo confuso de los módulos aquí en Python. La verdad a mí me costó mucho entenderlo. Cómo, a pesar de que estamos ya importando figuras, como dice por acá, dentro del default namespace, aquí entiéndase por default namespace, en este caso, al módulo figuras, pero sigue estando sin poder ser accedido. Vamos a desmitificar esto más adelante. Espero y ya con esto que leíste ya sepas que es necesario acá. Saludos.